Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de julio caía a plomo sobre Zaragoza, una caricia ardiente que se filtraba por las rendijas de las persianas y doraba el polvo suspendido en el aire. Dentro del Hotel Corona de Aragón, el frescor del aire acondicionado era un bálsamo, un murmullo constante que prometía confort y un respiro del calor sofocante de la calle. En la quinta planta, el pasillo era un largo corredor de moqueta mullida, un túnel silencioso que desembocaba en puertas idénticas, cada una con un número de latón reluciente. La puerta de la habitación 510 era como todas las demás, anónima y discreta. Pero detrás de ella, como detrás de cada puerta, latía un universo de historias, un microcosmos de vidas que se habían cruzado en aquel punto geográfico por azares del destino. Aquella mañana del 12 de julio de 1979, la habitación 510 estaba ocupada por un matrimonio llegado de Madrid. Él, un hombre de negocios de mediana edad, de sienes plateadas y manos cuidadas, había venido a la ciudad para una reunión importante. Ella, una mujer elegante de sonrisa melancólica, le había acompañado por no quedarse sola en el piso vacío de la capital. No eran un matrimonio infeliz, pero el tiempo había erosionado la pasión, dejando en su lugar una costumbre amable, una sucesión de silencios cómodos y gestos previsibles. Llevaban casados 20 años y a veces se miraban como si fueran dos extraños compartiendo educadamente un espacio. El hombre se llamaba Arturo y pasaba la mañana revisando papeles en el pequeño escritorio junto a la ventana. Desde allí se veía un trozo de la Basílica del Pilar, sus cúpulas refulgiendo bajo el sol como caparazones de insectos gigantes. Arturo no era un hombre religioso, pero la visión le producía una extraña calma. Su negocio era la importación de maquinaria industrial, un mundo de cifras y contratos que le absorbía la mayor parte de sus pensamientos. Su mujer, Elena, estaba sentada en la butaca de terciopelo verde, leyendo una novela de amor que le había recomendado una amiga. Las páginas pasaban lentas, las palabras se desleían en su mente. No podía concentrarse. Había en el aire una quietud extraña, una tensión casi imperceptible que le erizaba la piel. Habían llegado el día anterior. El hotel bullía de actividad. Militares de alta graduación, con sus uniformes impecables y sus familias sonrientes, llenaban el vestíbulo. Se celebraba la entrega de despachos en la Academia General Militar, un evento que congregaba a la flor y nata del ejército. Entre los huéspedes ilustres se encontraba la viuda de Franco, Carmen Polo, cuya presencia añadía un aura de solemnidad y un punto de anacronismo a todo el ambiente. España vivía una transición incierta, un equilibrio frágil entre un pasado autoritario que se resistía a morir y un futuro democrático que se abría paso con dificultad. En la calle se hablaba de política, de terrorismo, de cambio. Dentro del hotel, sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido en una época de orden y jerarquía. Elena había observado a las esposas de los militares, sus peinados cardados, sus joyas discretas, sus conversaciones intrascendentes. Se sintió ajena a ese mundo, un satélite en una órbita que no era la suya. Ella había soñado con otra vida, una vida de viajes y aventuras, de emociones intensas. Pero se había casado con Arturo y su vida se había convertido en una sucesión de días tranquilos y predecibles. No se quejaba. Tenía todo lo que se suponía que una mujer de su posición debía desear. Pero a veces, en momentos como aquel, en la soledad de una habitación de hotel, sentía un vacío inmenso, una nostalgia de algo que nunca había tenido. Arturo carraspeó, doblando un papel con precisión. Creo que daré un paseo antes de la comida, dijo sin levantar la vista. Elena asintió, sin apartar los ojos del libro. Era su rutina. Arturo necesitaba caminar para ordenar sus ideas. Ella prefería quedarse en la habitación, en la seguridad de aquel espacio anónimo. Cuando Arturo salió, el silencio se hizo más denso. Elena cerró el libro. Se levantó y se acercó a la ventana. Miró la ciudad, el río, el cielo azul e implacable. Se sentía como una prisionera en una torre de marfil. La habitación 510 había albergado a cientos de personas antes que a ellos. Vendedores ambulantes, familias de vacaciones, amantes furtivos.
Cada uno había dejado una huella invisible, un eco de sus risas, de sus susurros, de sus lágrimas. Las paredes de papel pintado habían sido testigos de confesiones inconfesables, de promesas rotas, de sueños compartidos en la intimidad de la noche. Si las paredes pudieran hablar, contarían la historia de un viajante de comercio que lloró en silencio la muerte de su hijo, la de una joven pareja que hizo el amor por primera vez con torpeza y ternura, la de un político que ensayó frente al espejo un discurso que cambiaría su carrera. Pero aquella mañana, la habitación parecía contener la respiración, como si presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Elena sintió un escalofrío, a pesar del calor. Se abrazó a sí misma. Quizás era solo la soledad, la sensación de estar en un lugar extraño, rodeada de gente desconocida. O quizás era algo más, una premonición, una advertencia que no sabía cómo interpretar. Decidió darse un baño. Llenó la bañera con agua caliente y sales de lavanda. Se sumergió en el agua, cerrando los ojos. El calor la relajó. Por un momento, olvidó su melancolía, su sensación de extrañeza. Se dejó llevar por la placidez del momento, el silencio del baño, el aroma de las sales. Fue entonces cuando lo oyó. Un ruido sordo, lejano. Como una puerta que se cierra de golpe. Abrió los ojos. El ruido se repitió, esta vez más cerca. Y luego un grito. Un grito agudo, desgarrador, que helaba la sangre. Elena se incorporó en la bañera, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Qué estaba pasando? Se envolvió en una toalla y salió del baño. La habitación estaba en penumbra. Corrió la cortina. La luz del sol la cegó por un instante. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio una columna de humo negro que ascendía desde las plantas inferiores del hotel. El grito se había multiplicado. Ahora era un clamor, una sinfonía de pánico y desesperación. El olor a quemado se coló por debajo de la puerta. Un olor acre, nauseabundo, que se pegaba a la garganta. Elena corrió hacia la puerta y la abrió. El pasillo estaba lleno de humo. Un humo denso, oscuro, que impedía ver más allá de unos metros. La gente corría en todas direcciones, tosiendo, gritando, con el terror pintado en sus rostros. Algunos intentaban bajar por las escaleras, otros llamaban a los ascensores, inútilmente. El pánico era una bestia ciega que se había apoderado del hotel. Elena retrocedió hacia la habitación, cerrando la puerta. El humo ya se estaba filtrando por las rendijas. La habitación se estaba convirtiendo en una trampa mortal. Cogió el teléfono. No había línea. Estaban aislados. Se acercó a la ventana. El patio interior del hotel era un escenario de caos. La gente se asomaba a las ventanas, pidiendo auxilio. Algunos, desesperados, se arrojaban al vacío. Un cuerpo cayó a pocos metros de su ventana, con un ruido sordo y definitivo. Elena ahogó un grito. El calor dentro de la habitación era cada vez más intenso. El humo le quemaba los ojos y los pulmones. Se sentía mareada. Se arrastró hasta el baño y mojó una toalla. Se la puso en la cara, intentando filtrar el aire viciado. Se acordó de Arturo. ¿Dónde estaría? ¿Habría vuelto al hotel? ¿Estaría atrapado en el incendio? La angustia le atenazó el corazón. El tiempo perdió su sentido. Los minutos se convirtieron en una eternidad de miedo y angustia. Elena se refugió en el rincón más alejado de la puerta, acurrucada en el suelo, rezando en silencio. El ruido exterior era ensordecedor. Sirenas de bomberos, gritos, el crujido de la madera ardiendo. El hotel se estaba convirtiendo en un infierno. De repente, oyó golpes en la puerta. «Abraham, somos los bomberos». La esperanza, casi extinguida, renació en su pecho. Se arrastró hasta la puerta, tosiendo, casi sin fuerzas. Consiguió abrir. 2 hombres con máscaras de oxígeno y trajes ignífugos entraron en la habitación. Uno de ellos la cogió en brazos. «Tranquila, señora. Ya está a salvo». Elena perdió el conocimiento. Cuando despertó,
Estaba en una cama de hospital. Tenía la cara y los brazos cubiertos de hollín. Le dolía todo el cuerpo. Una enfermera le sonrió. «Ha tenido mucha suerte». Elena preguntó por su marido. La enfermera bajó la vista. «Lo siento mucho, señora. Arturo había muerto en el incendio. Había vuelto al hotel a buscarla. Los bomberos encontraron su cuerpo en el pasillo de la quinta planta, a pocos metros de la habitación 510. Había intentado llegar hasta ella, pero el humo y el fuego se lo habían impedido». El incendio del Hotel Corona de Aragón fue una de las mayores tragedias de la historia de Zaragoza. 83 personas perdieron la vida. 113 resultaron heridas. La causa oficial fue un accidente, un cortocircuito en la freidora de la cocina. Pero siempre planeó la sombra de la duda. La presencia de tantos militares, la rapidez con la que se propagó el fuego, la reivindicación fantasma de un grupo terrorista. Demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas sin respuesta. El incendio se convirtió en un símbolo de una época convulsa, de una España que se debatía entre la violencia y la esperanza. Elena sobrevivió, pero una parte de ella murió en aquella habitación de hotel. Volvió a Madrid, vendió el piso, se mudó a un pueblo de la costa. Nunca más volvió a hablar del incendio. El recuerdo era una herida demasiado profunda, un fantasma que la perseguía en sus pesadillas. La habitación 510 fue reconstruida, como el resto del hotel. Se limpiaron las paredes, se cambió la moqueta, se pusieron muebles nuevos. Se intentó borrar cualquier vestigio de la tragedia. Pero hay cosas que no se pueden borrar. El dolor, el miedo, la muerte. Quedan impregnados en los lugares, como un perfume sutil y persistente. Años después, el hotel reabrió sus puertas con un nuevo nombre. La vida siguió su curso. Nuevos huéspedes ocuparon la habitación 510. La mayoría no sabía nada de lo que había ocurrido allí. Dormían en la misma cama donde Elena había llorado la muerte de su marido. Se duchaban en el mismo baño donde se había refugiado del humo. Miraban por la misma ventana desde la que había visto el horror. Pero algunos, los más sensibles, percibían algo extraño en el ambiente. Una sensación de frío inexplicable, incluso en las noches más calurosas. Un olor a quemado que aparecía y desaparecía sin motivo aparente. Ruidos extraños en mitad de la noche. Susurros, lamentos, el eco de un grito ahogado. Se empezó a hablar de que la habitación 510 estaba encantada. Que el espíritu de una de las víctimas del incendio se había quedado atrapado entre sus paredes. Algunos decían que era el fantasma de una mujer que buscaba a su marido. Otros, que era el alma en pena de un hombre que no había podido salvar a su amada. La leyenda creció, alimentada por los testimonios de huéspedes asustados y por la fascinación que siempre despierta lo paranormal. La habitación 510 se convirtió en un lugar de culto para los amantes del misterio. Periodistas, investigadores de lo paranormal, curiosos de todo tipo intentaron pasar una noche en ella, buscando una prueba de la existencia del más allá. Algunos no experimentaron nada fuera de lo normal. Otros salieron de allí con el rostro pálido y el alma encogida, jurando no volver a pisar el hotel. Contaban historias de puertas que se abrían y cerraban solas, de luces que se encendían y apagaban, de una presencia invisible que les observaba desde la oscuridad. La dirección del hotel siempre negó la existencia de fenómenos extraños. Atribuían las historias a la sugestión, a la imaginación de la gente. Pero nunca pudieron acallar los rumores. La habitación 510 se convirtió en una leyenda urbana, un capítulo oscuro en la historia de la ciudad. Un joven escritor, fascinado por la historia, decidió investigar por su cuenta. Pasó semanas en los archivos, leyendo los periódicos de la época, buscando testimonios de supervivientes. Encontró la historia de Elena, la mujer que había sobrevivido al incendio en la habitación 510. Consiguió localizarla. Vivía en un pequeño apartamento frente al mar, una anciana de mirada triste y manos temblorosas. Al principio, Elena se negó a hablar. El recuerdo era demasiado doloroso. Pero el joven escritor supo encontrar las palabras adecuadas. Le habló de la necesidad de no olvidar,
de dar voz a las víctimas, de contar la verdad para que no se repitiera. Elena, finalmente, accedió a contarle su historia. Habló durante horas, con la voz entrecortada por la emoción. Recordó el calor, el humo, el pánico. Recordó a su marido, su último gesto de amor, su sacrificio inútil. Recordó la soledad, el dolor, la culpa por haber sobrevivido. El escritor escuchó en silencio, conmovido por el relato de aquella mujer. Comprendió que la verdadera historia de la habitación 510 no era una historia de fantasmas, sino una historia de amor y de pérdida. Que el único espíritu que habitaba entre aquellas paredes era el recuerdo imborrable de la tragedia. Cuando terminó la entrevista, Elena le entregó una pequeña caja de madera. Era de mi marido, dijo. La llevaba en el bolsillo cuando murió. No he tenido el valor de abrirla hasta ahora. El escritor abrió la caja. En su interior había un pequeño reloj de bolsillo y una nota doblada. La nota era de Arturo. La había escrito aquella mañana, mientras Elena dormía. Mi amor, decía. Sé que a veces no te digo lo que siento. Pero quiero que sepas que eres lo más importante de mi vida. Que sin ti, mi mundo estaría vacío. Te quiero. Siempre tuyo, Arturo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Lágrimas de dolor y de amor, de tristeza y de gratitud. Durante todos aquellos años, se había sentido culpable por no haber sabido apreciar el amor de su marido. Aquella nota era una redención, un bálsamo para su alma herida. El escritor publicó la historia de Elena en un libro que se convirtió en un éxito de ventas. El libro no hablaba de fantasmas ni de fenómenos paranormales. Hablaba de la fragilidad de la vida, de la fuerza del amor, de la capacidad del ser humano para superar la adversidad. La leyenda de la habitación 510 se fue apagando poco a poco. La gente empezó a verla no como un lugar encantado, sino como un lugar de memoria. Un recordatorio de que detrás de cada tragedia hay historias humanas, rostros, nombres. Que el olvido es la peor de las muertes. La habitación 510 sigue existiendo. Es una habitación como cualquier otra, con su cama, su armario, su pequeño escritorio junto a la ventana. Pero para aquellos que conocen su historia, es mucho más que eso. Es un santuario, un lugar sagrado. Un espacio donde el tiempo se detiene y el eco del pasado resuena en el silencio. Un lugar que nos enseña que el amor es más fuerte que la muerte y que el recuerdo es la única forma de inmortalidad. Las paredes de la habitación 510 ya no guardan el secreto de una tragedia, sino el testimonio de una historia de amor que sobrevivió al fuego. Y a veces, en las noches de julio, cuando el viento sopla desde el Ebro y la ciudad duerme en silencio, algunos juran oír el murmullo de dos amantes que se reencuentran en la eternidad, susurrándose palabras de amor en la oscuridad, un amor que ni el fuego ni el tiempo han podido consumir. La moqueta ha sido cambiada incontables veces, las paredes repintadas en tonos neutros que invitan a una paz insípida, los muebles sustituidos por otros más modernos, funcionales, desprovistos de alma. Pero la esencia de aquel día de julio permanece, una capa invisible de ceniza suspendida en el aire, un temblor en el cristal de la ventana cuando una sirena aúlla en la lejanía. Los nuevos huéspedes no saben nada, por supuesto. Llegan con sus maletas llenas de expectativas, de planes de negocio, de ilusiones turísticas. Deshacen el equipaje, cuelgan sus trajes en el armario, dejan sus novelas a medio leer sobre la mesita de noche. Sonríen ante el espejo, se preparan para una cena en el casco antiguo, para una reunión en un despacho del centro. Viven sus vidas, ajenos al drama que se representó en ese mismo escenario. Quizás un hombre de negocios, muy parecido a Arturo, se sienta en el mismo escritorio a revisar sus papeles, con la vista perdida en las cúpulas del pilar. Quizás una mujer, con la misma melancolía en la mirada que Elena, se sumerja en la bañera buscando un consuelo que no encuentra. Y quizás, por un instante, sientan un escalofrío inexplicable, una tristeza que no les pertenece, la fugaz sensación de que no están solos. La atribuirán al cansancio del viaje, al estrés del trabajo, a la extrañeza de dormir en una cama que no es la suya. Y seguirán con sus vidas, sin saber que han rozado el velo que separa el presente del pasado. La historia de la habitación 510 es la historia de todas las habitaciones de hotel del mundo.
cajas de resonancia de las vidas que las habitan, testigos mudos de la comedia y la tragedia humanas. Pero esta habitación es diferente. Porque en ella, el eco del pasado es más fuerte, más nítido. Porque en ella, el amor y la muerte libraron una batalla que aún no ha terminado. Y porque en ella, una mañana de julio, el destino de dos personas se unió para siempre al de una ciudad, al de un país, al de una época. Y ese lazo, invisible pero indestructible, es lo que la convierte en un lugar único, en un espacio donde la memoria se niega a morir. La puerta se cierra, la llave gira en la cerradura, y la habitación 510 queda de nuevo en silencio, esperando a su próximo huésped, a la próxima historia que se escribirá entre sus cuatro paredes. Una historia que, inevitablemente, estará marcada por el recuerdo de aquel día en que el cielo de Zaragoza se tiñó de negro. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.